Muy buenos días, chicos y chicas. Continuamos con la semana 37, llegando a la parte final de este año escolar 2020. Empezamos con nuestra primera actividad de esta semana. Esta semana se denomina una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Y el día de hoy tenemos como propósito comprender acerca de la pérdida de empleo y el trabajo remoto generados por la pandemia en nuestro país. El gobierno del Perú, el 15 de marzo de 2020, promulgó el Decreto Supremo número 044, que declara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote de COVID-19, donde se dispone el aislamiento social obligatorio, es decir, la cuarentena. Aquí, a raíz del Decreto Supremo, de la declaración del estado de emergencia nacional, quedaron restringidos muchas actividades, ya sean comerciales, culturales, recreativas, restaurantes, entre otros. Estas medidas de distanciamiento físico han traído consecuencias terribles en todos los pobladores peruanos. Después de que el gobierno decretó medidas de confinamiento o la obligación de quedarse en casa, se decretó el estado de emergencia sanitaria, pudimos observar a las fuerzas del orden en las calles resguardando y cuidando el orden para así evitar los contactos y la acumulación de personas. También hubo gran pérdida de trabajo de millones de personas. Entre marzo, abril y mayo, más de 2,3 millones de personas quedaron desempleadas en la capital de Perú. Esta situación crítica afectó no solo a la capital, sino a todo el país. Muchas personas se quedaron sin empleo. ¿Qué más pasó? Se cerraron las escuelas, las clases suspendidas. Este año, ustedes saben, hemos trabajado de manera remota, han estudiado de manera virtual, algo que no habíamos visto antes, pero este año hemos aprendido también a raíz de esto. Entonces se suspendieron las clases, las escuelas se cerraron, los lugares de trabajo se cerraron, las reuniones se cancelaron, se suspendieron el transporte terrestre, aéreo, marítimo y se empezó a trabajar desde casa. A este tipo de trabajo se le denominó trabajo remoto. El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios, con la presencia física del trabajador, pero en su domicilio. Esto a raíz del aislamiento que tuvimos que todos tener desde casa. ¿Qué más? La pandemia de la COVID-19 constituye la mayor crisis económica y sanitaria que el Perú ha enfrentado en su época moderna. La COVID ha generado mayor pobreza y desigualdad en la niñez y adolescencia. Perú está en riesgo de perder lo avanzado a favor del bienestar de niñas, niños y adolescentes. 1.2 millones de menores de edad caerían en la pobreza en el 2020. La pobreza se incrementa de manera más pronunciada en estos grupos de edad, afectando especialmente a aquellas niñas, niños y adolescentes que provienen de hogares en los que las madres y los padres tienen empleos de baja productividad o informales, que son las primeras personas en quedar desempleadas en esos momentos. Entonces podemos resumir que este año la pobreza y la pobreza extrema ha aumentado y sigue aumentando, a raíz de esta pandemia COVID-19.
Pero también esta pandemia del COVID-19 ha generado nuevas formas de trabajo y empleo. Por ejemplo, Gamarra, ¿no? Que es un emporio comercial donde cada año vemos muchas personas visitarla para poder adquirir productos. Pero ahora, con esta pandemia, con la cuarentena, con la restricción, Gamarra quedó aislada. Muchas personas que trabajan en Gamarra, en este emporio comercial, han quedado pues sin trabajar, han tenido que cerrar sus negocios, incluso muchos de ellos se han ido a la quiebra por grandes pérdidas que han tenido. Pero, ¿qué pasó aquí? Gamarra, este emporio comercial, migra al negocio digital. Migra, entrando a las redes sociales, a las páginas, y desde ahí ofrecen sus productos. Ofrecen productos que muchas personas pues ahora adquieren a través del negocio digital, a través de las redes, de las páginas. Es cierto, la economía de Gamarra movía cerca de 30 millones de soles cada día. Cuando la pandemia llegó al Perú, la cuarentena fue declarada, el flujo de dinero, ¿no?, de todo el emporio se redujo a cero. Algunos comerciantes comenzaron a retirar su mercadería con la esperanza de venderla afuera, ¿no? Y generaron algunos ingresos. No queriendo pues que este virus golpee de forma abrupta sus bolsillos, sus hogares, porque muchos de ellos pues viven de las ventas de sus productos. Entonces, los comerciantes esperaban un bono de reactivación económica, bueno, pues que tuvo un procedimiento un poco largo, que en muchas ocasiones no llegó, ¿no? En muchos de ellos quizás no recibieron este bono, y entonces la situación se volvió más desesperante. Entonces, aquí se llegó a una solución que al parecer fue muy efectiva, entrando Gamarra al negocio, ¿no?, y al comercio electrónico. Ahora muchos comerciantes, ¿no?, han encontrado, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en el mismo WhatsApp, un canal de ventas que les ayuda a mantenerse a flote, es decir, que su negocio siga. Cuando el presidente Vizcarra dio la disposición para vender en línea, decidí abrir mi página, dice Miriam, que es una negociante, ¿no?, también del emporio de Gamarra, una comerciante. Entonces, como este caso, hay muchos casos de personas que han entrado y han migrado al internet, al negocio digital, al comercio online, que ahora se ha vuelto un método eficaz para hacer negocio ante este contexto un poco complicado en el que vivimos. Entonces, tanto pequeños como grandes comerciantes de Gamarra ahora pueden solventar sus gastos y sobrevivir ante esta nueva normalidad. Analizamos lo ocurrido y cómo han cambiado las formas de trabajo en este 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Te habrás dado cuenta que estas dos situaciones se dan por algo que no pensábamos que podría suceder, la pandemia del COVID-19. Este año 2020 muchas cosas han cambiado con respecto al trabajo, sobre todo en su estructura. Un ejemplo de este cambio es cómo han aparecido alternativas de trabajo. Han aparecido alternativas de trabajo que se han creado a raíz de lo sucedido, como por ejemplo las atenciones médicas, que antes eran presenciales, que teníamos que ir al consultorio de los médicos, ahora se pueden dar por videoconferencias. Los pacientes se pueden atender a través de videoconferencias.
También las compras online, tanto en Gamarra como en otros negocios. Y otros que se han fortalecido como los servicios de entrega a casa, ¿no? Los delivery. Entonces, así el trabajo tradicional se complementa de manera perfecta con la tecnología. ¿Okay? La tecnología entonces abarca mucho en nuestras vidas en la actualidad. Entonces, chicos y chicas, tenemos que ver a la tecnología como una nueva herramienta de trabajo, una herramienta que nos permita salir adelante. Chicos y chicas, como reto ahora tenemos que realizar las siguientes actividades. ¿Ok? Tu reto será realizar 2 resúmenes de máximo 1 página cada uno sobre, primero, cómo ha cambiado el trabajo familiar. Para ello, conversa con un familiar cercano y solicita que te comente cómo ha cambiado su trabajo en estos tiempos de COVID. También haz una lista de todo aquello que ha cambiado en el trabajo familiar. ¿Okay? Entonces, esto es para ti. Número 2, cómo han cambiado los negocios en tu comunidad. Reconoce los cambios de los comercios cercanos de tu entorno y observa cómo la tecnología ha intervenido en la relación con el cliente. Muy bien, chicos y chicas, ya saben guardar cada una de sus evidencias y enviármelas al final. Cuídense mucho y bendiciones.